A los que no pude saludar, decirles que es una mezcla de sensaciones este día, este lugar y las connotaciones de este acto. La primera de las emociones que se entremezclan tiene que ver con la angustia, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con lo que sufrieron, tiene que ver con esos 282 días de ayuno que significaban en muchos casos la incertidumbre de no saber si los trabajadores quedaban con empleo o sin empleo, si se perdían conquistas o no. Y uno no puede soslayar la angustia y el dolor cuando quiere representar bien a los trabajadores, porque la angustia y el dolor de uno de los bancarios tiene que ser la angustia y el dolor de todos, porque más tarde o más temprano siempre el poder empresario va a intentar hacernos pasar por ese derrotero para minar fuerzas, para minar espíritu y para que la lucha se debilite. Así que entre las sensaciones primeras y al ver el video consideraba que era respetuoso tener en cuenta entre esas emociones la primera, precisamente la de la angustia que padecieron todos los bancarios del Santa Fe, que tenían por delante tamaña tarea como era defender este banco. La segunda de las sensaciones que se mezcla, y permítanme redundar en lo que ya hizo muy cabal y eficazmente Matías, es recordar a los compañeros que perdieron su empleo producto de este tipo de políticas neoliberales y que dejaron todo en esta lucha sabiendo que aún se podía perder el empleo. Recordar a aquellos que les pasó seguramente como nos ha pasado en la mayoría de las provincias donde se nos privatizaron los bancos, que producto de dolencias, sean físicas o psíquicas, algunos de nuestros compañeros después de la pérdida de empleo también perdieron la vida en algunos casos. Y también recordar que muchos de nosotros como trabajadores, cuando esto pasa, buscan que perdamos la esperanza en nuestros sueños y nuestras ilusiones con las que nos desenvolvemos todos los días en un trabajo con el objetivo, ni más ni menos, y no tan pretencioso, de que nuestras familias y nosotros vivamos un poco mejor y vivamos dignamente. Y la tercera de las emociones que se entrecruza en esta esquina de la angustia y del dolor, en esta esquina del llanto y de la bronca, es precisamente que durante 282 días y para los tiempos, en esta esquina de San Martín y Santa Fe, se ha de respirar los aires de la dignidad que le dieron los trabajadores del Banco de Santa Fe a su lucha. Y uno a esa privatización y a esa entrega la tiene que poner en el contexto y en el marco de lo que fueron las políticas, porque a partir del desarrollo de las políticas es el bienestar o el padecimiento del pueblo. Y esa década nefasta del neoliberalismo, de Menem, de Cavallo, de Pedro Pou, intentó por todos los medios hacer minar el espíritu y la fuerza de lucha de los trabajadores. Y decía, es una década donde a partir de las políticas del consenso de Washington a las que abregó nuestro gobierno de aquel entonces, que fogoneaba la libertad de mercado, que fogoneaba las privatizaciones, que fogoneaba el fin de las ideologías y que el Estado debería desaparecer de toda actividad, fue que encontró en el gobierno nacional y luego en los gobernadores provinciales a sus principales alumnos para diseminar por todo el territorio nacional este tipo de políticas. Y así fue como muchos gobernadores provinciales empezaron a privatizar acorde a esas políticas. Y primero privatizaban diciendo que eran imposiciones del Fondo Monetario Internacional y que si no la Argentina iba a sufrir padecimientos. Después siguieron privatizando porque, apegados al discurso de los comunicadores sociales personificados en Neusta y Grondona, que le hacía caer hasta simpático a la sociedad las privatizaciones, decidieron quedar bien con el establishment comunicacional de la Argentina, el hoy denominado Círculo Rojo, y siguieron privatizando.
y gracias a ello las tapas de los diarios le eran favorables y no desfavorables. Más tarde se dieron cuenta que producto de estas políticas los trabajadores quedaban sin empleo, se desmoronaba la industria, se desmoronaba el comercio y se desmoronaba la producción. Y esto desmoronaba las cuentas fiscales y tuvieron que apelar a más privatizaciones para poder tener caja y hacer política barata, que en muchos casos, detrás de un asistencialismo correcto que debía darse a la sociedad, lo que buscaban era seguir manteniendo votos cautivos para que siguieran votando un círculo vicioso que cada vez perjudicaba más a los trabajadores. En síntesis y definitivamente, esos gobernadores provinciales terminaron privatizando lo poco que quedaba después, porque entendían que ideológicamente era lo correcto, y esto es lo más grave en la política, que quienes fueron elegidos por el voto popular terminaron convenciéndose de un discurso neoliberal que le hizo gravísimo daño al tejido social de la Argentina. Y fue así como se quedarán en la historia como los privatizadores seriales que dejaron a todas las provincias de la República Argentina y a toda la nación argentina sin empresas de energía, sin empresas de gas, sin empresas de agua, sin bancos, sin petróleo y sin combustible, para que la Argentina después mendigara por el mundo asistencia económica para paliar la cantidad de pobres que había generado el sistema político en la Argentina. Y fue el momento en que el rostro y la cara de los trabajadores argentinos empezó a cambiar su fisonomía. El trabajador argentino se caracterizó desde la época de Perón en adelante por su cara de felicidad porque tenía empleo. Y con posterioridad a estas políticas neoliberales, la cara del trabajador de felicidad se transformó por la de angustia de no tener empleo. La cara de las compañeras de esos trabajadores, que eran quizá ama de casa, en muchos casos se transformó en la cara de dureza y de tristeza, de pasar de golpe a ser el único sostén familiar porque era la que tenía empleo. La cara de nuestros jubilados, ese rostro ajeado por las arrugas y los años, se convirtió en el rostro galopante de la miseria, de lo que era indigno pagarle casi menos de $100 una jubilación a un jubilado nuestro. La cara de los discapacitados que mueren y siguen quizá también muriendo en la más absoluta ignominia y desconocimiento de todos, que nadie les da un lugar en el mundo, pero en esa década fue más grave aún. Y la cara más triste de todas fue la de nuestros niños, que en lugar de gozar de la felicidad de su niñez, en esos tiempos de políticas neoliberales, en las esquinas nos vendían estampitas o limpiaban un vidrio de un auto en lugar de estar educándose. Esas, y no otras, fueron las políticas que llevaron a este país a la bancarrota social que termina de explotar en el 2001 y 2002. Por eso yo celebro que hoy en este marco nosotros podamos rendir este homenaje, porque no siempre el que queda de pie es el más fuerte y el más valiente. Muchas veces el que se cae y tiene la dignidad de levantarse y seguir hacia adelante es el más valiente y el más corajudo. Y eso han sido todos ustedes, dirigentes y trabajadores del Banco Santa Fe, de otras organizaciones y de otros bancos, el ejemplo que le dan no solo a los rosarinos y a la sociedad de Santa Fe, sino a todos los bancarios de la República Argentina. Por eso, yo sé que la historia es inflexible con la conducta de los dirigentes. Más tarde o más temprano aparece el archivo. Y sin hacer nombre, yo creo que hoy algunos se ponen el ropaje de progresista y fueron los privatizadores de ayer. Algunos se ponen el progresaje de progresista y terminan siendo quienes entregaron a los trabajadores ayer. Y recién lo decía en una radio que me hicieron un reportaje que qué sensación quedaba de todo eso. Y le decía al periodista, los bancarios santafesinos del Banco Santa Fe y los que lo acompañaron en su lucha rompieron un paradigma. Y es que la historia siempre la escriben los que ganan. En este caso, la historia la escribieron los que perdieron una batalla, porque nadie perdió la guerra, se perdió una batalla. ¿Y saben por qué no se perdió la guerra? Porque cuando se vuelven a estatizar aerolíneas argentinas, cuando se vuelven a estatizar bancos, cuando se vuelven a estatizar empresas de energía eléctrica, le dan la razón a los trabajadores que, como ustedes en los 90, fueron el frontón de resistencia a la política del neoliberalismo. Y decía, la historia es absolutamente inflexible.
y siempre va a traer a la memoria la lucha de la que nos enorgullecemos todos los trabajadores bancarios. Matías dijo que había venido 3 veces al banco, en definitiva son 6 en los últimos 4 años, 3 al banco y 6 a Rosario. Y he de venir todas las veces que sea necesario porque es una ciudad y son compañeros con los que me siento identificado, no solo desde lo generacional. Hoy faltó la palabra acá de un artífice principal de aquella lucha, de un artífice que le tocó llevar adelante y conducir el proceso más duro, y es más duro aún porque era su banco, que es el compañero Pablo Ortega, para quien le pido un fuerte aplauso, porque tuvo que conducir en los momentos más difíciles a esta organización y a ustedes, sus compañeros. Para terminar, en un abrazo fraterno a todos ustedes, que se lo pienso dar primero a mi amigo y compañero, por quien tengo un profundo respeto, que es Luis. Como le decía, la historia es inflexible y seguramente aquellos personajes que desde la política brevaron en el neoliberalismo que dejó a los trabajadores sin trabajo, a la producción sin qué producir y a las industrias sin qué fabricar, seguramente han de quedarse en los suburbios de la historia, y seguramente sus acólitos, que cada vez serán mucho menos, ya se conocerán de memoria sus discursos y cada vez se ralearán más en el tiempo. Y la historia va a guardarle a cada uno de ustedes seguramente una página muy importante cuando se hable de la dignidad de los trabajadores. La historia no siempre, y este es el paradigma que se rompe, la escriben los que ganan. En este caso, los que perdieron una batalla están escribiendo la historia, y los que la ganaron terminaron presos como los ROM o con la cantidad de votos que se merecen los que privatizaron el banco. Muchísimas gracias, compañeros.